Hola, hola, en este video vamos a ver el corte y la confección del chaleco amapola. Para el corte yo utilizo el proyector y ya previamente acomodé las piezas de acuerdo al ancho de la tela. Entonces vamos a doblar la tela encarando derechos de tela y comenzamos con el corte. Recuerden que unas piezas son en tela forro y otras en tela principal. Vamos a comenzar con los posteriores en la tela principal. Como esta prenda es forrada, solo vamos a utilizar máquina recta y vamos a coser todo a 1 centímetro. Abrimos las piezas y vamos a enfrentar los derechos de tela del centro posterior y posterior costado. En los moldes tenemos unos piquetes, estos piquetes los tenemos que pasar a la tela. Vamos a cazar esos piquetes y cosemos. Cuando estemos llegando a la parte donde inicia la curva, vamos a hacer lo siguiente. Clavamos aguja, alzamos prensatelas, acomodamos la tela, bajamos prensatelas y seguimos cosiendo por tramos hasta que terminemos la parte curva. Repetimos procedimiento para la otra parte del posterior. Así nos debe quedar. Recuerden que toda costura que realicemos debemos abrirla y plancharla, pero antes de hacer esto, en las partes curvas vamos a hacer unos pequeños piquetes. Esto se hace con el fin de que la costura quede plana y para evitar el exceso de tela. Ahora enfrentamos derechos de tela y cosemos por el centro posterior. Y así nos debe quedar el posterior. Vamos a apartar esta pieza y vamos a hacer la parte delantera en tela principal. Ubicamos las piezas del delantero y enfrentamos centro delantero y costado delantero, tanto la parte izquierda como la derecha. Repetimos procedimiento en el otro lado. Así nos debe quedar los delanteros. Vamos a enfrentar derechos de tela de posterior con delanteros y vamos a coser por los hombros. Y así nos queda la parte en tela principal. Esta la vamos a separar y vamos a continuar con el forro. Para el forro vamos a unirlo de la misma forma que hicimos con la parte que cosimos en tela principal. Solamente que en el forro vamos a encontrar unas variaciones que son las siguientes. El centro delantero está en dos partes y el posterior tiene cogotera y un pliegue que nos sirve para darle holgura en la parte de la espalda al forro y sea más cómoda la prenda. Para unir estas piezas posteriores vamos a hacer lo siguiente, vamos a enfrentar derechos de tela de los centros posteriores, vamos a hacer un pliegue en el posterior que ya en un momento se los muestro, unimos la cogotera al posterior y por último unimos los centros posteriores con los costados posteriores. Para unir el forro delantero vamos a hacer lo siguiente, enfrentamos derechos de tela de los centros delanteros, la parte 1 y la parte 2. Luego los centros delanteros con los centros posteriores. Esto lo hacemos tanto para la parte derecha como izquierda. Primero empezamos con el forro delantero.
Y así nos debe estar quedando el forro delantero. Ahora pasamos a coser la parte posterior del forro. Acá ya tenemos unidos los centros posteriores con los costados posteriores. Ahora, desde la costura, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a marcar 2 centímetros y en esos 2 centímetros vamos a hacer un pliegue. Luego de haber hecho una puntada a ese pliegue, vamos a unir el posterior con la cocotera. Ahora cosemos por hombros los delanteros y posteriores del forro. Esto lo hacemos con derechos de tela. Ahora enfrentamos derecho de la tela principal y tela forro y cosemos por el centro y el escote. Le agregué esta parte en entretela ya que la prenda lleva ojales y botones y esto nos da mayor firmeza. Recuerden que cuando cambiamos de forma, cuando estamos cosiendo, vamos a clavar aguja, alzamos prensatelas, acomodamos tela y volvemos a bajar el prensatelas. Ahora vamos a hacer una costura de cargue, que es una costura que se hace en las prendas con forro o que llevan alguna vista o falso para evitar que el forro se vaya hacia el exterior. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a coger la costura y la vamos a llevar hacia el forro y vamos a hacer un pespunte a un 16. Para eso también existe prensatelas compensados a un 16, pero en este caso lo voy a estar trabajando con un prensatelas normal. A esta parte que les muestro en la imagen no le vamos a hacer esta costura. Y así nos queda. Recuerden que toda costura que hacemos la planchamos. Ahora vamos a embonar las sisas. Entonces enrollamos esta parte, vamos a abrir esta parte, tenemos la sisa de la tela principal y la tela forro y vamos a hacer case de costuras. Y cosemos la sisa. Y así nos queda. Entonces en partes curvas vamos a hacer unos piqueticos para que al voltear quede más bonito. Entonces sacamos la prenda y así nos queda. Ahora debemos hacer lo mismo en la otra sisa. Y acá ya terminamos la sisa, de nuevo planchamos. Ahora vamos a cerrar los costados. Lo tenemos de esta forma y vamos a hacer case de costura y vamos a enfrentar lo que es los forros y las telas principales. Así nos quedan cosidos los costados. Ahora vamos a coser la parte inferior. Y dejamos un espacio sin coser más o menos de 5 centímetros para poder sacar por ahí la prenda. Esa altura también la pueden dejar por un costado del forro. Si de pronto deciden dejar la abertura
supongamos en el costado, entonces cosemos todo completo en la parte del bajo y sacamos por esta parte. A mí me gusta más por los costados, pero en este caso se me pasó. A la final sí decidí dejar la abertura por el costado, entonces lo que hice fue desbaratar una parte del costado, volví a pasar costura rematando para que la costura no se vaya a soltar. Ya después de haberlo cosido, vamos a buscar la abertura que dejamos y vamos a sacar la prenda por ese hueco o abertura. Organizamos bien la prenda y volvemos a planchar. Ahora vamos a hacer los ojales. Voy a estar utilizando mi máquina familiar. Entonces, en este caso, para esta máquina necesitamos el prensatelas para ojal. Vamos a bajar la palanca del ojal. El selector lo vamos a poner en ojal, el largo también en ojal, y este lo dejamos en 5. Acá ponemos el botón según el tamaño que vamos a coser, pero realmente yo no lo utilizo con botón porque el ojal me queda muy largo y no me gusta. Entonces más o menos yo siempre calculo en un pedacito de tela cuánto, en qué tamaño lo quiero, y ya organizo este espacio de acuerdo a eso. Ya tenemos la prenda ya tiene sus separaciones en el patrón. Yo marqué acá con un lapicero que se borra al calor y vamos a introducir la tela. En este caso el ojal lo hace de abajo y él sube de abajo hacia arriba. Entonces voy a empezar desde abajo. Voy a sujetar muy bien las telas porque a veces se puede quedar como trabado. Y así nos queda el ojal. Y ahora hacemos lo mismo para toda la prenda. En este caso en mi máquina tengo que darle reset para volver a hacer el otro ojal, porque si no el ojal se va derecho. Reset, entonces lo vuelvo a pasar a ojal y vuelvo a coser. Y así nos quedan los ojales. Ahora vamos a abrir los ojales y vamos a marcar dónde van a ir los botones. Voy a pegar los botones también con mi máquina de coser, entonces retiramos el prensatela, subimos la palanca, abrimos por acá y vamos a bajar los dientes. Este es el prensatelas para botones y va de esta forma. Así, esto hacia adelante y esto hacia atrás. En el selector de puntada lo vamos a poner en puntada de zigzag. Buscamos en nuestra máquina la puntada de zigzag, en este caso es la C. El ancho de puntada, perdón, el largo y el ancho lo calculamos de acuerdo al botón que vamos a trabajar. Entonces yo les muestro acá cómo hago esto. Ya tenemos la ubicación de nuestro botón. Entonces ponemos el botón, lo llevamos debajo del prensatelas y con el volante, que es lo que está acá, vamos a mirar si nos da con esta puntada que tenemos. En este caso tengo que darle un poco más de ancho. Entonces acá, como veo que sí me da, empiezo a coser. Terminamos, alzamos y acá yo le hago un nudito, corto el sobrante y hago lo mismo en la parte de atrás.
Y ya este es el resultado del chaleco amapola.